Bienvenidos a nuestra tercera sesión virtual de nuestro curso de Teoría de la Constitución. En esta ocasión, lo que revisábamos con Carl Schmitt en Teoría de la Constitución en la segunda sesión virtual fue concretamente por qué la Constitución no es un contrato social y por qué la federación es el pacto constitucional auténtico. Estábamos comentando las reflexiones en torno a la federación y justamente quedamos pendiente de dilucidar en torno a las antinomias jurídicas de la federación. Una antinomia es una contradicción, las contradicciones jurídicas de la federación. Y son tres centralmente las antinomias jurídicas de la federación. La federación, nos dice Schmitt, tiene por finalidad la autoconservación de la independencia política de cada miembro. No obstante, la pertenencia a una federación supone una minoración de esa independencia que conduce a la renuncia del ius belli, una renuncia a valerse por sí mismo. Digamos que la contradicción es conservación-disminución. Los Estados miembros de una federación tienen por efecto la conservación de todo el complejo, de toda la unión, de toda esta sumatoria de estados, de entidades. Sin embargo, una vez que entran, terminan siendo completamente disminuidos porque no serán autónomos en su régimen interior, pero no serán soberanos. Recordemos que la federación es un pacto de inordinación. Bueno, el miembro federal, continúa Schmitt, trata de mantener mediante la federación su independencia política. No obstante, toda federación propicia un sinfín de intervenciones. Toda ejecución federal es una injerencia que suprime la autodeterminación del Estado. Una de las prácticas favoritas de toda federación es la intervención, porque la federación tiene por efecto la intervención. La federación ingiere de manera sistemática en los estados, por muchas razones, entre ellas porque el territorio de la federación no es otra cosa más que una concesión de los estados a partir de un ámbito diferenciado de competencias. Y finalmente, la tercera antinomia, la tercera contradicción, supone la siguiente sentencia. Schmitt nos dice, la esencia de la federación estriba en un dualismo de la existencia política, en una vinculación de coexistencia federal y unidad política de una parte, con una pluralidad que subsiste mediante un pluralismo de unidades particulares por otra. Aquí sería homogeneidad versus pluralidad. Una unión federal supuestamente es homogénea, está articulada, está concentrada y congregada en torno a un ideario político, en torno a una serie de decisiones políticas. Sin embargo, hay una multiplicidad de órganos, de organismos, de territorios que forman parte de esta federación y entonces tenemos esta distinción, esta contraposición entre homogeneidad, la unidad de la federación es homogénea, frente a la pluralidad de las partes que se integran a esta unidad, de las partes que se integran al todo. Cuando cada Estado miembro, continúa Schmitt, renuncia al ius belli, al derecho de guerra, se da por supuesto que ningún Estado miembro puede tener un enemigo que no sea al mismo tiempo enemigo de todos los otros estados y de la federación entera. Tampoco la federación puede tener un enemigo que al mismo tiempo no lo sea el de cada Estado miembro. Aquí es central, el enemigo de la federación es el enemigo de todos y cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, cada uno de los Estados miembros no puede elegir a discreción sus enemigos. Eso es algo que se le delega, eso es algo que se concentra en la unidad de la federación. Y aquellos que son enemigos de la unidad de la federación son enemigos también de las partes. Quien es enemigo de las partes, mejor dicho, quien es enemigo del todo es enemigo de las partes, pero no funciona de la misma manera en su relación inversa. La federación no tiene un poder constituyente propio, sino que se apoya en el pacto. ¿En qué se apoya la federación? En este pacto de inordinación, en este pacto de sujeción, en este pacto contradictorio, porque al ser de sujeción también es de protección y también es de libertad en el régimen interior de cada una de las entidades. Estas son, pues en términos generales, las contradicciones de la federación y Schmitt continúa con el tema. Dice, la voluntad de la federación es, en tanto la federación subsista, voluntad de cada uno de los Estados miembros. No solamente el tema de la renuncia al ius belli por parte de los Estados miembros, no solamente el tema de que el enemigo de la unidad es enemigo del todo, pero el enemigo de las partes no necesariamente es enemigo del todo. El tema de la voluntad.
La voluntad de la federación es, en tanto la federación subsista, voluntad de cada uno de los Estados miembros. ¿Por qué la federación tiene competencia de competencias? En razón de que ostenta la competencia legal constitucional para practicar reformas a la Constitución, así como una facultad ilimitada para realizar actos de soberanía de toda especie. ¿Quién lleva a cabo el proceso de reforma constitucional? La Federación. Y por tanto, la Federación, aquello que se reforma en el régimen federal, también debe adecuarse, debe homologarse en una suerte de simbiosis institucional también en los regímenes de cada uno de los organismos, en los regímenes, en los estatutos y sistemas jurídicos de cada uno de los Estados miembros. La Federación tiene competencia de competencias porque no existe procesal y administrativamente un mecanismo superior a la misma. Y pues también es la que alberga las instituciones y las estructuras de tipo soberana. ¿A qué nos referimos con esto? La soberanía, recordemos que está hecha para suspender el Estado de Derecho. La soberanía suspende el Estado de Derecho, pero no para eliminarlo, no para extinguirlo, para preservarlo. Y pues sabemos que la soberanía en sí misma es ilimitada y quiere decir que no está fundamentada en competencias. Si la soberanía estuviese limitada en competencias, entonces no sería soberanía, sería facultad. Que es distinto, limitada, ligada siempre a la estructura de la ley. Competencia es soberanía, nos estamos acercando justamente al dilema que nos está planteando Schmitt. No hay ninguna competencia ilimitada. Si la palabra debe conservar su sentido y designar una facultad regulada de antemano por normas circunscritas con arreglo a una figura y por lo tanto delimitada. La soberanía es ilimitada. Decía Schmitt en otro texto, el concepto de lo político, es soberano aquel que decide sobre el estado de excepción. Y el estado de excepción supone la pausa absoluta en la reproducción del Estado de Derecho. Por eso es excepción, un estado de pausa, un estado donde los derechos, las garantías van a ser suspendidas, pero no, insisto, no para echar por la borda los derechos y las garantías, sino para poder subsistirlos. Montesquieu tenía una frase muy romántica y muy interesante. Hay momentos donde se debe colocar, decía Montesquieu, un velo sobre las estatuas de los dioses y cuando pasen las emergencias quitar este velo para que no sean testigos de las flagelaciones que ocurre. ¿Para qué? Pues para que se pueda restaurar la ley, para que se pueda restaurar el imperio de la ley. Es exactamente la misma idea. Montesquieu, Schmitt coinciden, y buena parte de la teoría política occidental coinciden en que para poder reproducir el Estado de Derecho, en ocasiones hay que suspenderlo temporalmente para su propio bien. La vinculación, más adelante, Schmitt aclara, la vinculación de democracia y organización federal del Estado lleva a un tipo independiente, peculiar, de organización del Estado, el Estado federal sin fundamentos federales. Esto es central. Parece ser una contradicción y no precisamente que tenga una explicación tan simple como las anteriores antinomias que hemos venido trabajando de la federación. Federalismo y democracia son dos conceptos esencialmente contrapuestos. Sabemos que se han escrito y han corrido ríos de tinta en torno a el federalismo y la democracia, pero en sí mismo el principio democrático, que es un principio estrictamente poblacional, termina contrariándose esencialmente, quizá no procesalmente o instrumentalmente, pero definitivamente esencialmente, teóricamente quiero decir, con el principio federativo. La federación supone la representación de territorios. Un tema muy simple. Tenemos 2 senadores por mayoría relativa en cada uno de los estados de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la población que tenga el Estado de México, que es mucho más grande que la de Puebla, y por supuesto Puebla tiene una población electoral mucho más grande que la de Tlaxcala. No importa. Tlaxcala tiene 2 senadores de mayoría relativa, por supuesto que también el Estado de México tiene 2 senadores de mayoría relativa y también Puebla tiene 2 senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar la población, hay 2 senadores por cada una de estas entidades. Y esto es completamente antidemocrático, esto no tiene fundamentos democráticos, pero es que el tema no es la democracia, el tema es darle igual voz
a los senadores de Tlaxcala con respecto a los senadores del Estado de México o con respecto a los senadores de Puebla. Por supuesto, los electores tlaxcaltecas están sobre-representados con respecto a Puebla y los poblanos están sobre-representados con respecto al Estado de México y los electores del Estado de México están subrepresentados. Esto no pasa en la Cámara de Diputados, donde ahí sí cada distrito pesa alrededor de 250,000, 275,000 electores y, por supuesto, el Estado de México tiene más distritos que Puebla y más distritos que Tlaxcala porque tiene mayor población. La Cámara de Diputados tiene un basamento democrático en los cimientos de su representación política. El Senado mexicano, que es curiosamente la representación de los estados, la representación de los territorios, tiene un fundamento territorial, espacial, no estrictamente poblacional. Eso es a lo que se refiere Schmitt con esta idea. La vinculación de democracia y organización federal del Estado lleva a un tipo independiente, peculiar, dice Schmitt, de organización del Estado, el Estado federal sin fundamentos federales. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera que haya democracia, el Estado federal en la democracia, pues no tendrá fundamentos estrictamente federales, espaciales, territoriales, porque sus fundamentos serán poblacionales, una cabeza igual a un voto, que es la ecuación básica de toda democracia. Bueno, ¿qué más hay? En una federación permanecen una pluralidad de unidades, en un Estado democrático, organizado según el principio de identidad. La voluntad del Estado es igual a la población, sin que quepa distinguir. Parece ser que Schmitt nos está sugiriendo que existe una mayor pluralidad en la federación, porque en la federación se representan cuerpos, se representan, como dirían los franceses, estamentos, entidades orgánicas y organizadas. Y en la democracia no. En la democracia solamente son mayorías. Y si nosotros vemos que el padrón votó la mitad del padrón electoral, es decir, 5 de cada 10, pues el sujeto que terminó ganando en una elección relativamente competida debió tener por lo menos 2 o 2.5 o quizá 2.6 de cada 10. Entonces, aquel que termina siendo electo por una minoría vinculante. La mayoría en la democracia se convierte en una minoría vinculante y pues termina siendo electo por, dependiendo la capacidad de competencia de las fracciones y dependiendo lo fragmentado del espectro fraccionario, pues puede ser electo por 2, 1.8 o quizá, si mucha suerte tuvo, 2.6, pero 2.6 de cada 10, porque únicamente votó 5 de cada 10. En una federación permanece una pluralidad de unidades políticas en un Estado democrático organizado según el principio de identidad. La voluntad del Estado es igual a la población sin que quepa distinguir. Continúa Schmitt con un tema que ya venimos tocando, que es el poder constituyente. Ya lo hemos venido tratando, el tema del poder constituyente, y Schmitt quiere reflexionar en lo profundo sobre esto. ¿Y qué es el poder constituyente? La voluntad política, cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política. Es decir, es voluntad política, ser político concreto. Recordaremos aquella expresión que tiene Schmitt: la Constitución de Weimar vale porque el pueblo alemán se la ha dado. Lo mismo podemos decir para el caso mexicano. La Constitución mexicana vale porque el pueblo mexicano no las hemos dado. El poder constituyente es unitario y es indivisible. No es un poder más coordinado con otros distintos poderes. Es la base que abarca todos los otros poderes y distinciones de poderes. Es el piso firme de la distinción entre poderes, lo que se llama división de poderes. Mal llamado, por cierto. El poder constituyente es la base. ¿Por qué? Venezuela acaba de rechazar el poder constituyente, es decir, no quiere que haya una nueva constitución. ¿Y qué supone? Los venezolanos con la experiencia chavista ya saben lo que es el poder constituyente y qué implica. Se puede cambiar absolutamente todo. El poder constituyente es el principio y fin de todo. Puede cambiarlo todo, puede cambiar la forma de gobierno, puede cambiarlo absolutamente todo, porque al cambiar la Constitución está cambiando no solamente la forma de gobierno, está cambiando o puede cambiar el Estado en sí mismo, sus bases orgánicas, instrumentales, sus fundamentos. El poder constituyente es unitario e indivisible porque es el principio y el fin de todo. Sieyès, Emmanuel Sieyès,
fue el primero, vía la expresión poder constituyente de la nación, en demarcar la diferenciación entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituido es el resultado del poder constituyente. La nación, un concepto más expresivo que pueblo y de menor error para la expresión y para la opinión de Schmitt, es el sujeto del poder constituyente. El pueblo que no existe como nación es un amalgamado de hombres sin conciencia política. Si en el poder constituyente es donde tomamos nuestras decisiones, existe una fase predecisoria, y esa fase predecisoria es la toma de conciencia, el ser consciente de una nación que define su rumbo en el concierto de naciones. La doctrina del poder constituyente del pueblo presupone la voluntad consciente de existencia política y, por lo tanto, una nación, dice Schmitt. Ahora, ¿qué es el pueblo? Porque dice que es mejor hablar de la nación. En la nación existe una pluralidad. El pueblo existe hasta cierto punto una unidad. ¿Qué es el pueblo? Schmitt aclara, no es una instancia firme, organizada. Perdería su naturaleza de pueblo si se erigiera como un normal y diario funcionamiento y para el despacho ordinario de asuntos. Pueblo no es, por su esencia, magistratura, ni nunca autoridad permanente. Si acaso solo es capaz de decidir sí o no a las cuestiones fundamentales de su existencia política. Su fuerza radica en que no puede ser disuelto, porque no es una entidad organizada. Esto es central. El pueblo aclama, el pueblo dice sí o dice no. Las modernas teorías democráticas dirían que eligen. Bueno, el pueblo aclama, el pueblo dice sí o no. Y la principal fortaleza del pueblo es que no está organizado. Si estuviese organizado no sería pueblo. Y el hecho de que no esté organizado es la gran fortaleza del pueblo, porque al no estar organizado no puede ser disuelto. Solo aquello que está organizado puede ser disuelto. Su fuerza radica en que no puede ser disuelto porque no es una entidad organizada. Su fuerza vital y energía es inagotable y siempre capaz de encontrar nuevas formas de existencia política. ¿A través de qué? A través de esta toma de conciencia. Y esta toma de conciencia se procesa en el poder constituyente, que puede cambiar 180 grados o virar o mantener la forma de gobierno existente. ¿Qué nos dice Schmitt? La forma natural de la manifestación inmediata de la voluntad de un pueblo es la voz del asentimiento o la repulsa de una multitud reunida. Es la aclamación. El pueblo aclama. Eso es lo que sabe hacer. Un sí o un no será tanto más elemental cuanto más se trate de una decisión fundamental sobre la propia existencia en común. La palabra convención, continúa Schmitt en sus reflexiones, es la expresión técnica para una corporación elegida de intento con el cargo de elaborar el proyecto de la normación legal constitucional. La expresión proviene de la Revolución Inglesa. Las convenciones de 1660 y 1689 eran gobiernos provisionales para crear una situación constitucional. Aquí hacemos una pausa. Se habla mucho de asamblea constituyente, de congreso constituyente. Lo ideal, lo correcto, curiosamente, nuestros constituyentes de 1916-17 eran bastante versados en el asunto porque ellos hablaban de convención constituyente. Y nos dice, la palabra correcta, el sustantivo correcto para denominar el poder constituyente no es congreso ni asamblea, convención, la convención constituyente. Bueno, ¿qué más tenemos? Una constitución es legítima cuando la fuerza y autoridad del poder constituyente en que descansa su decisión es reconocida. No necesita justificarse en una norma ética o jurídica, tiene su sentido en la existencia política. Es decir, cuando esta constitución que emana ¿de dónde? Del poder constituyente, coincide con la voluntad de esta nación. Esta convención, esta toma de conciencia es representativa de los intereses de una nación. Por supuesto, Schmitt está escribiendo en el primer cuarto del siglo XX cuando el sistema representativo aún funcionaba. Ya después vinieron los partidos políticos y después vino la crisis del parlamentarismo y pues hoy en día sería un poco complicado sostener estas ideas, sostener todavía la validez del sistema representativo. En sí mismo, la validez de la Constitución está afincada en la validez del sistema representativo. Cuando este Congreso Constituyente, o como nos diría Schmitt, esta Convención Constituyente, toma conciencia sobre el rumbo y decisiones que debe tomar la nación.
pero si toma conciencia y esta conciencia se empata con los intereses de los grupos vinculantes de una nación, es porque la variable, es porque el andamiaje del sistema representativo es significativo. Hoy ese andamiaje está desarticulado, está completamente destruido. Consecuencias de la doctrina del poder constituyente nos comenta, es inexacto decir, Schmitt dice, toda discontinuidad jurídica de las leyes constitucionales lleva en sí una cesación de la identidad de la unidad política. Cuando existe una discontinuidad, existe una ruptura consciente con el pasado. Esto supone un cambio del poder constituyente. No ocurre por la simple abolición de las leyes constitucionales, por un cambio de la Constitución, sino además por un cambio del poder constituyente. Aquí entramos a una parte un poco difícil, porque Schmitt se pregunta, ¿cuándo cambia el poder constituyente? ¿Se necesita convocar a una convención constituyente para que el constituyente cambie? Nos dice, no necesariamente. Puede cambiar el poder constituyente y por tanto el resultado constituido con una simple reforma, pero no con todas las reformas. Cambia el poder constituyente. Es decir, puede haber rupturas con el pasado. Y estas rupturas con el pasado constitucional de una nación son perfectamente conscientes. Y ocurren estas rupturas y se procesan estas rupturas porque algo ha cambiado en las voluntades de los intereses. Para poner un ejemplo simple, la reforma política del 2014 establece la reelección consecutiva para los legisladores. Existía la reelección, pero no consecutiva. Y esto hace un cambio sistemático en la representación del Congreso mexicano, porque ahora a los legisladores se les podrá evaluar. Aquellos legisladores que un electorado sancione de manera positiva se quedarán por un periodo extra. Aquellos diputados, legisladores que no sean representativos en su base política, pues evidentemente serán sustituidos por otro cuerpo político, por otro representante de otro partido político. La idea en sí misma, tras la reelección consecutiva de legisladores, es desanclar. Esto hasta cierto punto es un prejuicio, pero esta es la idea. Desanclar a los legisladores de cambiar el rumbo de las lealtades. Dejar que los legisladores dejen de ser leales a los comités ejecutivos nacionales o comités ejecutivos estatales de sus partidos y sean un poco más cercanos, un poco más representativos a la base poblacional. Si el sistema representativo mexicano y a nivel occidental no estuviera quebrantado, no estuviera agotado de principio, estas medidas no se hubieran implementado. Son medidas que intentan corregir, reencauzar y darle vida a un sistema que ya dio todo lo que tenía que dar, que es el sistema de la representación política moderna. Bueno, Schmitt se pregunta, ¿cuándo cambia el constituyente? Definitivamente podemos decir que hay un cambio, un viraje importante. No solamente con la reforma política electoral de 2014, con todas las reformas de los últimos 6 años. Es más, con las reformas de los años de la apertura política a la fecha, es decir, de los años 80, del sexenio de Miguel de la Madrid a la fecha. Hay un viraje sistemático en el constituyente. Hoy la soberanía energética es una pieza de museo. Hoy la secularización del espacio público es también un tema dirigido a los libros de historia constitucional mexicana. El constituyente ha cambiado y ha virado. Y la pregunta que tiene Schmitt, el constituyente permanente, y la pregunta que tiene Schmitt es, bueno, ¿cuándo cambia el constituyente? ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo hay un viraje en la conciencia? ¿Cuándo hay una transformación en la toma de decisiones? Y entonces establece una serie de categorías. La mente de Schmitt es muy ordenada, como ustedes podrán ver. Y establece una serie de categorías, una serie de distinciones que es importante comentar. Lo primero que habla Schmitt es de destrucción de la Constitución, que es distinto a supresión de la Constitución. Destrucción de la Constitución, ¿qué es? Destrucción de la Constitución existente, no solo de las leyes constitucionales, acompañadas del poder constituyente. Normalmente, cuando hay una revuelta, cuando hay un golpe de Estado, es una destrucción de la Constitución.
Para el caso venezolano, si Maduro se empeña en llevar a cabo el Congreso Constituyente y existiese una rebelión al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas y el Poder Constituyente fuese disuelto, seguramente la Asamblea Transitoria, el Consejo de Seguridad que tomaría las riendas del Estado venezolano, no solamente suprimiría el poder constituyente, sino buena parte del sistema jurídico anterior a Maduro y, por supuesto, de la era chavista. Entonces, una destrucción de la Constitución equivale a una destrucción del Estado, no para que desaparezca y no vuelva más, sino una destrucción del Estado para que a partir de las cenizas se construya una cosa nueva. Implicaría, más allá de un auténtico golpe de Estado, pues una auténtica revolución en estricto sentido aristotélico. Supresión de la Constitución es diferente. Supresión de la Constitución existente, pero conservando el poder constituyente. Guardando orden y circunstancias, estamos de acuerdo que si la Constitución de la Ciudad de México, al momento de llamar a un Congreso Constituyente y al momento de elegir un Congreso Constituyente, desde el nombre de la entidad, ya no existe el Distrito Federal, sino Ciudad de México. Y entonces este Congreso Constituyente le ha dado una nueva forma a los mecanismos de distribución de poder en la Ciudad de México, que ya no es Distrito Federal. Y todavía siguen en el proceso, se suprime la Constitución anterior y se sustituye. Ya no hay una asamblea de representantes, ya no habrá una serie de delegaciones. La ordenación jurídico-política ha cambiado. Entonces se suprime la Constitución anterior, que daba vida al Distrito Federal, pero sin suprimir el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente está trabajando para dar nuevas formas y nuevos lineamientos a esta noble Ciudad de México, así reconocida políticamente. Por supuesto, ese proceso sigue. La Constitución de la Ciudad de México ya fue votada, sin embargo, pues falta la adecuación en sus leyes constitucionales y en sus ordenamientos reglamentarios. Es un proceso bastante largo. Destrucción y supresión de la Constitución son cosas distintas. Vayamos cuando hablamos de supresión de la Constitución, no estamos hablando de un golpe de Estado y no estamos hablando de una revolución, estamos hablando de, en el caso de la supresión de la Constitución, vías estrictamente institucionales. Ahora vayamos a la reforma constitucional, que ahí no hay pierde. No es una reforma a la Constitución misma, se trata de la revisión de las leyes constitucionales, vía supresión y o recepción de nuevos ordenamientos. Schmitt tiene la idea de que la Constitución es intangible porque son decisiones, y las decisiones son imperativos categóricos, no son normas, y por tanto, dado que no tienen supuestos procesales y contextuales, no pueden ser reformadas. Lo que se reforma son las leyes constitucionales. Esto es muy correcto y muy propio de la teoría constitucional alemana. En el caso mexicano es una verdadera pachanga, porque lo que tenemos es tanto leyes constitucionales como decisiones políticas insertas, entretejidas entre sí mismas. Y entonces aquí sí podemos hablar, en la tradición del derecho constitucional mexicano, de la reforma a la Constitución, porque tenemos una serie de procesamientos y una serie de trámites incluso, pues prácticamente enraizadas a las decisiones políticas. No tenemos separada las leyes constitucionales por completo de nuestra Constitución misma. No es casualidad que nuestra Constitución sea tan obesa y por tanto tan reformable. Pero lo que dice Schmitt hasta cierto punto es cierto, incluso para el caso mexicano. Lo que estamos reformando son en sí mismo las leyes constitucionales. Bueno, ahí no hay más pierde. Vayamos con dos que sí se nos pueden complicar un poco. Quebrantamiento de la Constitución y quebrantamiento inconstitucional de la Constitución. Es decir, quebrantamiento legítimo y ilegítimo, quebrantamiento constitucional de la Constitución y quebrantamiento inconstitucional. ¿Y por qué nos va a generar un poco de problemas? Porque ¿a poco puede existir un quebrantamiento inconstitucional? Por supuesto. ¿Y a poco puede existir un quebrantamiento constitucional? Desde luego. ¿En qué radica el adjetivo positivo y negativo? En que sea previsto por el texto constitucional, en la simple previsión por el texto constitucional, por la forma formarum, por la forma que engendra formas. Quebrantamiento de la Constitución, violación de principios constitucionales para uno o varios casos determinados, pero a título excepcional. ¿Y a qué se refiere a título excepcional? Bueno, Schmitt es muy claro. A título excepcional quiere decir, por ejemplo, pongamos
Pongamos el caso rápido, el ejemplo del indulto presidencial. Evidentemente, si hay una liberación por parte del presidente de una persona, de un indígena que fue encerrado y se le dictó sentencia y está cumpliendo una condena, pero sin haber tenido un debido proceso, evidentemente, si recibe el favor, la prerrogativa del presidente a través del indulto presidencial, es un quebrantamiento constitucional de la Constitución. ¿Por qué? Porque esa sentencia que ya dictaminó el juez está siendo suspendida. ¿Y qué pasa con la autonomía del Poder Judicial? Pues para eso es la soberanía, para suspender temporalmente la norma. Pero esta suspensión no es arbitraria, es una suspensión que ocurre en beneficio de un principio superior. No tuvo un debido proceso, las pruebas fueron los datos de prueba fueron amañados, los testigos no eran testigos directos, declararon a partir de testimonios de otros, etcétera. Y pues se puede argumentar que esta persona además fue juzgado, si es un indígena, fue juzgado en una lengua distinta a la que él maneja. Supongamos que es un indígena de Chiapas, entonces pues fue juzgado en una lengua distinta al maya y él no sabe español o entiende muy poco español. En fin, se puede argumentar una serie de cuestiones para que la prerrogativa del indulto se ejecute, y aquí tenemos un quebrantamiento porque se está suspendiendo una sentencia, pero este quebrantamiento es constitucional, un quebrantamiento constitucional de la Constitución. Y también dice quebrantamiento de la Constitución, violación de principios constitucionales para uno o varios casos determinados, previstos, pero a título excepcional, es decir, no regularmente, es decir, sin ser suprimidas permanentemente ni colocadas permanentemente fuera de rigor. Quebrantamiento inconstitucional de la Constitución, violación a título excepcional de una prescripción legal constitucional sin atender al procedimiento previsto por las reformas constitucionales. Es decir, es exactamente lo mismo, un quebrantamiento, pero sin atención a ningún tipo de previsión, sin antecedente, para ser más claros. Por ejemplo, la prórroga de mandato por simple ley para una sola vez, a pesar de la regulación legal constitucional para dicho periodo. Podríamos decir que el quebrantamiento inconstitucional de la Constitución es exactamente lo mismo, la supresión, la excepción del rigor de la norma, pero sin ningún tipo de previsión. El hecho de que los alcaldes duren 4 años y medio, o un poco más de su periodo normal, es excepcional. Es para que en el 2018 se empalmen. Es la prórroga de mandato. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque en la Constitución está perfectamente previsto que los alcaldes duran 3 años en el ejercicio de su potestad, no más. Sin embargo, se amplía 4 años y fracción, dependiendo en cada entidad federativa, se amplía más tiempo del constitucionalmente establecido. Pero se hace, ¿por qué? Se hace por un tema de recursos, por un tema de organización electoral, para que no tengamos elecciones a cada rato y para que tengamos elecciones unificadas, que todas las elecciones sean concurrentes a nivel estatal, federal y municipal, y el país pues no pierda tiempo estando en campaña de manera sistemática, que no tengamos elecciones no concurrentes a nivel federal y estatal. Entonces es un tema de administración, es un tema de eficientización de los recursos públicos para ser implementados en los actos de campaña. No es lo mismo pedir el costo de una sombrilla o de una despensa, pues no sale lo mismo si pides 100 a pides 100,000 a que si pides 1,000,000 o medio millón de sombrillas. Por supuesto, hay una eficientización y maximización de los recursos públicos en las campañas. Hay una serie de cuestiones de carácter administrativa, y la prórroga de mandato por parte de los alcaldes pues será única y exclusivamente de aquí a que nos empalmamos con el 2018. Es un quebrantamiento inconstitucional de la Constitución porque no ha sido previsto con anterioridad y no es regular, no es sistemático. Bueno, estamos de acuerdo que la línea entre el quebrantamiento constitucional y quebrantamiento inconstitucional es bastante compleja, bastante difícil de dilucidar. No es un tema que podamos llegar a ella a través de un manual, es a través del juicio, de una exégesis, de una interpretación, por supuesto, valorativa, es decir, axiológica. Quebrantamiento constitucional y finalmente suspensión de la Constitución. En el caso de la suspensión de la Constitución dice,
una o varias prescripciones legales constitucionales son provisionalmente puestas fuera de vigor. Esta suspensión puede ser constitucional o inconstitucional. La distinción radica en que la suspensión atienda o no al procedimiento para tal efecto. Finalmente, el quebrantamiento constitucional de la Constitución, violación a título excepcional de una prescripción legal constitucional para uno o varios casos concretos, cuando o bien es permitido dicho quebrantamiento excepcional por una ley constitucional o bien se observa el procedimiento prescrito para las reformas a la Constitución. Son categorías que dependen de los tiempos, causas, efectos, fundamentos. Lo único que nosotros tenemos que entender es la distinción concreta que aquí está siendo manejada entre destrucción, supresión, reforma constitucional, quebrantamiento constitucional e inconstitucional y finalmente suspensión de la Constitución. Cuando hablamos de suspensión de la Constitución estamos hablando de pues un estado de emergencia, concretamente de un estado de excepción motivado por una emergencia natural o por un desastre o por un reto, una cuestión de tipo de seguridad. Son cuestiones diferentes. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Schmitt va cerrando nuestro texto diciendo: reformar las leyes constitucionales no es una función normal del Estado. No conoció México. Es una facultad extraordinaria. Sin embargo, no ilimitada, pues al seguir siendo una facultad atribuida a la ley constitucional, es, como toda facultad legal, limitada y el tal sentido, competencia auténtica. Esto es central y es una auténtica lección para el caso mexicano. Reformar la Constitución, sí puedes reformarla, pero esta reforma no es ilimitada. No puedes, en la reforma de las leyes constitucionales, concepto relativo de la Constitución, no puedes transgredir las decisiones. Si nosotros echamos una ojeada a las decisiones y al tono de las decisiones en 1917, en 1974, en el 2017, a 100 años después, lo que tenemos es un constituyente completamente distinto, una constitución completamente diferente a la que fue expresada. Y esto, hasta cierto punto, es normal, no es patológico. ¿Por qué? Marx lo decía en un famoso texto de Juventud: la Constitución progresa en la formación. Bueno, la facultad de reformar y de completar la Constitución no puede ser ilimitada y no autoriza a suprimir la Constitución misma. Es decir, nos dice Schmitt que la sanidad de las reformas constitucionales es la transformación de las leyes constitucionales, pero no más allá del ámbito, no más allá del radar de las decisiones constitucionales. Esto, por supuesto, no pasa en el caso del constituyente mexicano. ¿Qué es un litigio constitucional? Algo que más adelante veremos con mayor detenimiento. Existen dos tipos. La federación tiene intereses particulares en los litigios constitucionales surgidos en el seno de un Estado miembro. Los litigios se determinan no solo por el objeto, es decir, la Constitución, sino también por las partes, el gobierno y la representación. Cuando existe un conflicto limítrofe entre dos estados, y por supuesto es el Senado, la instancia facultada por la Constitución para resolver este conflicto, por supuesto es un litigio constitucional porque la federación tiene un particular interés en el ámbito de su hegemonía en medio de la disputa por el límite territorial entre dos estados. ¿Qué más tenemos? En estos casos, el Tribunal del Estado se convertirá en un tribunal sobre el Estado y contra el Estado. El problema radica en que toda violación de una ley es al mismo tiempo una violación a la Constitución. La limitación de los litigios constitucionales dentro de un país se hace entonces inteligible. ¿Cómo distinguir? Dice Thoma, un jurista que trae a cuento Schmitt, no todo litigio sobre el sentido de un artículo de la Constitución es un litigio constitucional. En todo caso, depende de los sujetos litigantes. Es decir, cuando tenemos un derecho constitucional como el caso mexicano, que es demasiado obeso, demasiado extendido, que se desparrama por todo el sistema jurídico mexicano, pues no podemos suponer, estamos de acuerdo que todo indirectamente está contenido en nuestra Constitución, lo cual es una anomalía propia de nuestro diseño constitucional mexicano. Y no por eso se supondría que todo litigio es un litigio estrictamente constitucional. La pregunta que más adelante Schmitt responderá, no en este texto, en otro, es cómo diferenciar los litigios constitucionales de otro tipo de disputas de carácter jurídico legal. Pero eso, por supuesto, más adelante.
Hasta aquí nuestra tercera sesión sobre el texto de Carl Schmitt, Teoría de la Constitución. Nos queda una cuarta sesión para terminar con las ideas centrales de este texto. Hasta la próxima.